Hay cosas que duelen cuando se acaban y hay algunas otras que duele el seguir manteniéndolas. A veces lo difícil no es soltar algo malo, a veces es soltar algo que aún parece bueno. Hola, hola, mi nombre es Francisco Gutiérrez y tú estás por iniciar un capítulo nuevo de Mente Aburrida. Qué gusto tenerte una vez más aquí, qué gusto estar grabando una vez más un episodio nuevo. La verdad es que estoy medio estresado y medio cansado y lo irónico es que apenas es martes, pero eh, es un gusto como siempre el darme un espacio de mi vida y de mi tiempo para decir, tengo que grabar esto porque, güey, de este barco nadie se baja. Y menos yo. Entonces, muchas gracias una vez más por estar en esta bonito inicio de semana. Y hoy tengo un tema para ti que la verdad me salió casi que desde hace eh, un par de horas atrás. Porque te voy a contar de dónde nace este tema y por qué se me hace bien lindo platicar de esto. Por ahí en mis años de secundaria, cuando era muy pero muy joven, yo tenía una costumbre y una rutina hermosa todos los lunes y jueves, si no mal recuerdo. Lunes de desvergue y jueves de... Ay, no me acuerdo cómo decían el jueves. Pero la verdad es que te estoy hablando de un proyectazo que a mí me cautivó por muchísimos años. Te estoy hablando de un señorón llamado Pepe Problemas. De esas personas que iniciaron hace mucho tiempo en YouTube y que me gusta mucho la filosofía de vida que tomó en torno a su proyecto. Que él, pues, como muchos youtubers de ese momento, pues era su principal fuente de trabajo y todo. Y cuando yo conocí a este tipo, déjame te cuento que yo la verdad lo amaba. No es que ahorita ya no, pero pues ahorita ya no sé lo que me hizo amarlo. Lo amaba como no tienes una idea. Para mí llegar los lunes y jueves de la escuela era mi momento favorito porque según yo me metía a la computadora a empezar a hacer mi tarea. Hombre, pura mentira, yo me metía a estar dándole cargar y recargar la página de YouTube porque yo esperaba el momento en el que saliera el nuevo video de Pepe. Y cada que salía era como de, no, man, lo voy a ver como 7 veces nada más hoy. Y era un gusto bien padre. Yo creo que, no te miento, él me ha inspirado a muchas cosas de mi vida y él ha hecho... Me funcionó como una gran motivación por muchos años. Yo creo que hasta el hecho de haber empezado a estudiar psicología fue poco también como que parte de lo que este tipo hizo en mi vida y en mi mente todos esos años. ¿Y por qué te platico de este güey? Cuando él terminó su proyecto en redes sociales, él se despidió de una manera que para mí se me hizo épica. Y se me hizo más que nada muy sano. Porque él lo mencionaba desde este aspecto y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Él decía, no quiero que un proyecto al que le dediqué mucho tiempo y al que lo amé con todo mi corazón, no lo quiero ver caer. Lo quiero ver que termine en su momento más grande, de más gloria, donde más gente lo veía. Y así lo quiero recordar. Güey, qué fuerte y qué maduro el tener que aceptar que hay cosas que ya no van a crecer. El tener que aceptar que hay proyectos, relaciones y situaciones que ya no van a poder avanzar. Y qué injusto y qué horrible tener que ver este tipo de situaciones, de repente empezarlas a ver caer o empezar a desmoronarse solo porque no sabemos soltar las cosas. Cuando no sabemos soltar a las personas, cuando no sabemos soltar nada, porque vivimos con esta ideología de que si todo está bien y todo está en su mejor momento, hay que explotarlo lo más que se pueda. Y desafortunadamente muchas de esas ocasiones termina siendo lo contrario. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ahora que estoy retomando y estoy viendo todos los videos de Pepe Problemas desde los primerititos y me lo estoy aventando cuando estoy haciendo otras actividades o cuando tengo tiempo,
La verdad es que me inspira mucho la idea de que sí, hay cosas que pueden crecer, hay cosas que tienen una continuidad, pero creo que lo más sano para muchas de estas situaciones es saber que también en algún momento tienen que terminar. Y se me hace muy maduro el considerar este tipo de cosas parte de la vida diaria de las personas. Porque aquí empiezan las cuestiones. ¿Cuántas veces te has aferrado tanto a una persona, a un trabajo, a una situación? Y aquí no quiero entrar tanto el tema de no soltar porque sentir que fracaso, de no soltar porque sentir que me da miedo, que sí, claro, que influye un montón, pero aquí me quiero ir un poquito más del lado de no soltar porque se supone que esto es lo que tengo que hacer y se supone que esto es bueno para mí. Se supone, pero la realidad es una cosa muy diferente a lo que podríamos estar suponiendo. Entonces, cuando yo conozco a este tipo y cuando conozco su proyecto y cuando pasa el tiempo y de repente lo veo que se empieza a terminar, para mí yo creo que también ha sido de los duelos más importantes de mi vida, porque este güey de verdad se volvió una persona fundamental para mí. De verdad que no miento cuando digo que incluso el haber tomado la decisión de empezar a estudiar psicología fue gracias también a este güey. Me inspiraba de verdad mucho. Y se me hacía bien padre como que todos los temas de interés que él tocaba y la forma en la que los tocaba porque él era una persona muy abierta. Entonces, todo eso que fue parte de mi adolescencia, el también verlo empezar a que estaba culminando, creo que también fue un momento en mi vida donde yo dije, yo también ya tengo que empezar a cambiar ciertas cosas. Porque yo ya no me sentía tan chico, al menos ya no era ese adolescente pues sí, que necesitaba ese tipo de contenidos. No, igual yo ya me estaba acercando a otras cosas, estaba conociendo otras cosas y me estaban gustando también como que otros estilos y otras filosofías de vida. Siempre he estado muy apegado a temas y personas que estén todo el tiempo en internet o que su vida la lleven a base del internet. Siempre me ha gustado eso. Yo creo que por eso igual siempre quise tener un proyecto de este tipo. Entonces, cuando yo veo que Pepe empieza a cerrar todo ese proceso, de verdad que para mí fue un proceso bien fuerte porque el hecho de que llegara el lunes o el jueves y de repente ya no había videos, era como que un madrazo bien feo de realidad donde yo también tuve que decir, pues bueno, vámonos con lo que sigue. Porque yo tampoco quería que llegara un momento, y creo que esto nos pasa con muchos artistas o influencers o lo que sea, que de repente ya empiezan a hacer cosas que hasta uno dice, no, ya no está chido, ya no es como antes. Y a lo mejor no es porque no puedan evolucionar o envejecer de muy buena manera, a lo mejor es porque sí de verdad ya no son buenos. Y vuelvo a lo mismo, parte de la iniciativa y la idea tan absurda de si algo es bueno, explótalo lo más que se pueda. Y cuando ya esté en las últimas, trata de explotarlo lo más que se pueda porque es lo último que te va a quedar. Y qué feo que tenga que ser así. Ya si lo ponemos en otros ejemplos y en otras situaciones más cotidianas, creo que esto se retoma mucho también en un tema de relaciones, tanto como de amistades como de pareja. La idea de que a veces nos forzamos a seguir con personas, nada más porque se supone que tenemos que estar juntos, cuando a lo mejor ya no hay esa chispa que ilumine la relación, cuando ya no hay esa confianza, cuando ya no existe ni siquiera la madurez, o cuando simple y sencillamente ya no se conecta de la misma manera, porque las personas crecen y cambian, y si ese cambio está produciendo que yo me tenga que alejar, a veces es lo mejor. No tengo por qué estar obligándome y forzándome a estar con personas que a lo mejor ya no tienen nada que ver conmigo o yo ya no tengo nada que ver con ellos. Porque igual y yo ya no les aporto nada, igual y ya nada más nuestras relaciones se basan en puros recuerdos. De estar pensando de, hace un par de años vivimos algo bien padre y qué bonito y por eso seguimos juntos y es como de, güey, qué hueva también tener que estar ahí de aferradote a ciertas o a una persona, nada más por la idea de se supone que esto tiene que ser para siempre. Y es que ponte a pensar, creo que sí, en muchas infancias y en muchos procesos de crecimiento de las personas,
nos han enseñado a que tenemos que darlo todo, tenemos que estar ahí como que al filo del cañón, tenemos que estar ahí como que de verdad haciéndonos responsables de las personas que adoptamos en nuestras vidas. Y desafortunadamente cuando llegamos a estos puntos de nuestra vida donde ya no conectamos para nada, tratamos de llenar esos vacíos, tratamos de llenar esos silencios y tratamos de hacer un poquito más de ruido. Nada más para pensar que seguimos juntos. Cuando a lo mejor ya es pura monotonía o cuando a lo mejor ya solo es parte de una rutina. Que ya no hay algo que realmente me motive a seguir con estas personas. Aquí a lo mejor sí me voy a ver bien mal, pero no tengo un mejor ejemplo que dar más que el siguiente. A mí alguna vez una de mis mejores amigas de la actualidad me preguntó que por qué yo no tenía amigos. Me preguntó así como de, ¿nunca tuviste amigos hasta la universidad o qué chingados? ¿Por qué no sales con nadie más? Y yo le decía, sí, claro que tuve amigos en la primaria, en la secundaria, en la prepa tuve amigos, en mi primera universidad tuve amigos y ahora en la licenciatura, pues también, ¿no? Pues están ustedes. El problema es que o yo no supe mantener bien las relaciones o para mí se me hacía muy fácil soltarlas. Porque eran personas que ya a medida de lo que yo fui creciendo y a medida de lo que ellos también fueron creciendo, pues ya no existió algo que nos motivara a buscarnos, a seguir juntos. Y a veces no es porque tengamos un problema, a veces no tiene nada que ver que si nos peleamos o acabamos mal, no. A veces nada más pues ya no te llama la atención estar con estas personas. Y lo más sano es también aprender a soltar eso, atesorar bien esos momentos y valorar de la mejor manera todas esas situaciones donde a veces solo queda más que decir adiós. Porque si tampoco somos firmes, ni maduros, ni conscientes, a veces solo nos obligamos a estar por estar. Y ya no hay algo que realmente haga una diferencia en esas amistades. Aquí son de esos temas que de verdad, cuando yo me escucho, hasta yo siento que me pongo como un pinche Grinch sin sentimientos ni emociones. Pero es que es bien cierto, o sea, yo lo viví y yo creo que sí, como que el ejemplo más claro que yo tengo son mis últimas amistades que tuve en preparatoria. Tuve algunas amistades que como que cada quien agarró su rumbo y empezaron a crecer muy cañón por su propio lado. Tuve otros que a lo mejor ya ni siquiera tuve yo el interés como de buscar qué pasó con sus vidas. Y tuve algunos como que ahí medianamente, de repente llegábamos a, por lo menos a platicar, a compartir un par de mensajes. Pero vuelvo a lo mismo, ya no se siente lo mismo. Ya no era como cuando estaba yo en prepa y lo primero que hacía al llegar a la escuela era buscarlos. Porque eran un buen refugio, porque eran una gran compañía. Y después de eso, empecé a valorar mucho el tiempo que tuve con ellos cuando ya no estábamos juntos. Y empecé a valorar y atesorar mucho esa lealtad y esa confianza y esas experiencias, pues cuando yo ya estaba viviendo cosas diferentes. Y es que eso es parte de la vida. Tendríamos que ser mucho más seguros de que no tenemos que depender de alguien y que esas relaciones, así como fueron de hermosas, tendríamos que atesorarlas y tenerlas bien en nuestra memoria como algo muy bueno. Porque aquí estoy seguro, porque yo también me ha pasado, que tuve amistades que desafortunadamente sí terminaron muy, pero muy mal. Y era bien irónico el pensar de cómo se supone que a una persona que le dije que lo quería y que íbamos a estar juntos para siempre y súper amigos de por vida, de repente hasta hablaban mal uno del otro. Y creo que todos hemos tenido ese tipo de relaciones, que como no las sabemos mantener, terminan siendo contraproducentes para nosotros, o nosotros para los demás. Aquí es de las dos partes. Y son ese tipo de situaciones que yo digo, si hubiéramos terminado desde antes, si hubiéramos a lo mejor terminado nuestra relación con esos mensajes de super amigos de por vida y te quiero mucho y todo, yo creo que ahora sería un hermoso recuerdo de mi pasado. Y no, porque ahora se vuelve como que un pequeño tormento de mi presente. Entonces, hay que saber cuándo soltar las cosas, cuándo es más sano y cuándo es como que lo ideal el decir, hasta aquí hay que llegar porque hasta aquí
es el punto más alto de lo que estamos viviendo y con esto me quisiera yo quedar. No quisiera que se tornara algo tan turbio y tan feo que termine hablando mal de ti. Y siento que eso pasa mucho, pero en los trabajos. O sea, en la vida laboral, cuando uno tiene una muy buena experiencia y pasa este fenómeno de la luna de miel, que es aproximadamente como que el primer año en el que estás en un nuevo empleo, y ya después, a lo mejor sí en ese primer momento como que lo amas y todo lo que te dan, así sea un pinche termo, lo atesoras como nada en la vida y crees que estás en el mejor lugar del mundo. Y cuando pasa el proceso de la luna de miel, ya uno empieza a ver como que los detallitos y las cosas que a lo mejor antes pasabas por alto. Y qué feo que cuando terminas una relación laboral en cualquier lugar, chingo mi madre, de verdad que nunca he escuchado a una persona que me hable bellezas de sus trabajos pasados. Tendrán a lo mejor un par de recuerdos buenos, pero en su mayoría siempre son quejas y siempre son como que mentadas de madre de, pinche trabajo feo, me debía haber salido desde antes, no me valoraron o así. Aquí de verdad voy a retar a la gente, si de verdad tú tienes un empleo que extrañes y de verdad digas fue lo mejor del mundo, no sé por qué lo dejé, mándame mensaje y lo debatimos, porque yo de verdad que no conozco a nadie que diga ojalá pudiera volver ahí, a nadie, todo lo contrario, conozco puras personas que después de amar esos lugares donde ejercieron y trabajaron y vivieron y conocieron personas, lo más que he escuchado es después quejarse de esos trabajos, quejarse de estos lugares y quejarse hasta de las personas con las que estaban. Y es feo la neta, porque vuelvo a lo mismo, como decía hace un ratito, es bien irónico que a una persona o a un lugar al que decías amar y al que decías que siempre vas a estar juntos y que nunca se iban a separar, es bien irónico que después sea lo primero a lo que insultes, a lo que más le guardes odio. Todo por no saber decir adiós. Entonces, vámonos a lo mismo, pensemos en estas situaciones donde desafortunadamente por no saber soltar y por estar ahí de aferradotes diciendo que todo iba a mejorar y que todo iba a cambiar y que todo iba a ser mejor, ¿cuántas veces hemos salido mucho, pero mucho más lastimados? En una relación, insisto, cuando una persona llega a un punto de su vida con su pareja, donde a lo mejor ya se vivió todo lo que se tenía que vivir, ya no hay una continuidad, ya no hay planes a futuro, ya no hay algo que realmente los motive a seguir, pero a huevo deciden estar juntos, ahí sí te creo que es más por miedo a la soledad, ahí sí te creo que es más por no sentir que fracasaste, pero qué feo que todo se vuelva totalmente horrible solo por no saber aceptar que ya se había dado todo de esa relación. Que la única manera de la que siguen juntos es o a base de recuerdos o a base de no te quiero soltar porque no sé qué hacer sin ti. Entonces, en este aspecto de una relación, no es que de verdad uno sea cruel por dejar ir o dejar de insistir. A veces es hasta más honesto el tener que decir adiós. Sí suena feo y de nuevo aquí siento que es cuando me vuelvo el cringe que no tiene amor ni quiere a nadie en la vida. Aquí me siento así. Pero es que neta, cuando las cosas ya no tienen un futuro, cuando las cosas ya no tienen alguna otra motivación, déjalas ir. No quieres que algo que fue muy bonito, algo que atesoraste mucho, algo a lo que le dedicaste tiempo, a lo que le dedicaste mucho, pero mucho amor, ahora se vuelva todo lo contrario. Y se vuelvan esos terribles ex que siempre están hablando mal el uno del otro, que recuerdan esa relación como lo peor de su vida. No creo de verdad que sea necesario llegar hasta ese tipo de instancias como para estarse quejando de algo que en algún momento dijiste haber amado. Y eso se me hace totalmente fuerte. Y fíjate, así como en su momento en mi pasado atesoraba mucho y hasta la fecha la verdad es que sigo valorando la forma en la que Pepe Problema se despidió de su proyecto. Tiempo después conocí a otra persona que ya después haré un episodio respecto a este tipo.
Es un fotógrafo que de verdad siempre he admirado desde que lo conocí. Se llama Carlos Lang y de él también me ha encantado su filosofía de vida porque para mí es el hippie más chingón que he conocido en toda mi vida y de verdad que también valoro mucho lo que aporta a sus comunidades. Porque de él valoro mucho una frase que dice, deja de aferrarte a un pasado para poder disfrutar tu presente. Y creo que hace totalmente sentido a todo lo que venimos hablando. Que nada más a veces por el simple hecho de aferrarnos a recuerdos, de aferrarnos a algo que ya se vivió y de aferrarnos a esas sensaciones que antes sentía, ya no valoro lo que estoy viviendo actualmente. Ya no estoy atesorando tanto las nuevas oportunidades que pueda vivir. Por eso insisto en este aspecto. Y la verdad es que lo que yo conozco de Carlos Lang lo he puesto mucho en práctica en torno a mi vida profesional y a mi vida social. Porque de verdad que para mí, claro que valoro mucho todas las amistades que tuve en primaria, en secundaria y en la prepa. Y incluso a las que llegué a tener en la universidad, que fue lo último que estudié. Valoro mucho esa convivencia y esa, pues sí, como que esa reciprocidad que recibí en algún momento, pero no a huevo, por eso yo me obligo a seguir con todas esas personas. Ya no, porque ya no hay algo que de verdad me motive a querer vivir una vida llena de puros recuerdos. No, al contrario, vivo muy feliz en mi presente y vivo muy estable con lo que hoy por hoy tengo, con las personas que mantengo, con las personas que van llegando. Y si en algún momento tengo que decirle adiós a alguna de todas estas personas, espero poder hacerlo en nuestro mejor momento de nuestra relación. Donde yo no me quede con nada malo, donde yo no tenga una percepción mala, sino todo lo contrario. Para no llegar a ese punto de ironía de decir que odio a alguien al que algún día le dije gracias por estar aquí. Y pues bueno, ahí te la voy a dejar para que lo pienses, para que lo medites, porque de verdad que es muy, pero muy sano el que te des la oportunidad de liberarte de todas estas cosas. Porque más allá de un miedo o de un fracaso, es que consideres que estás ganando libertad. Y así deberíamos de intentarlos por lo menos alguna vez en nuestras vidas, en alguna situación o con alguna persona. Es muy, pero muy lindo también saber decir adiós cuando más se ama. Y pues bueno, ahora sí, yo te voy a dejar hasta aquí. Qué gusto que si llegaste hasta este momento, qué gusto que te hayas quedado. Te agradecería mucho que me compartas qué te pareció. Ya ahí por ahí lo estaremos debatiendo por mensajes, pero yo te dejo. No te olvides, por favor, de seguirme aquí en Spotify, de valorar el podcast. Eso de verdad es que es lo que más me ayuda. Yo por eso siempre ando ahí chingue que me puedan apoyar en ese aspecto. Y pues ya nada, nosotros nos estaremos escuchando en la próxima, en el siguiente capítulo de Mente Aburrida. Cuídate mucho. Bye bye.